Caerse, empujan los órganos abdominales contra el diafragma, elevándolo aún más, así como también los intercostales internos. Los intercostales externos suben las costillas, los intercostales internos más bien las bajan las costillas, comprimiendo aún más el tórax y expulsando mayor cantidad de aire. Estamos viendo entonces que la respiración relajada, la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. Solo necesita relajarse los músculos. En cambio, la respiración forzada, tanto la inspiración como la expiración son procesos activos, porque en ambos hay contracción muscular que permiten la salida de mayor cantidad de aire. A medida que se va expandiendo y contrayendo el tórax, van generándose presiones. Tenemos la presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar. La presión alveolar es la presión que vamos a tener en el alveolo, la presión pleural es la presión a nivel del espacio pleural y la presión transpulmonar es justo la diferencia de presión entre estas dos, entre la presión pleural y la presión alveolar. Podríamos decir, es la presión a la que está constantemente sujeto el parénquima pulmonar. Normalmente la presión pleural siempre es negativa. Debe mantener adheridas la pleura parietal y la pleura visceral. La presión alveolar a veces es negativa y a veces es positiva. Durante la expansión torácica se genera mayor presión negativa dentro de la parte pleural, lo que a través del pulmón jala los alveolos y nos genera una presión negativa alveolar, permitiendo la entrada de aire dentro de los alveolos. Luego, ya sea por la misma relajación de los músculos o la compresión que se va a generar en una respiración forzada, la presión pleural puede aumentar levemente, pero sigue manteniéndose negativa. Este aumento de presión a través del pulmón se transmite al alveolo, pasando la presión de negativa a positiva, permitiendo ahora la expulsión de aire de los pulmones. Estas diferencias de presiones son las que constantemente nos permiten tener la inspiración o entrada de aire a los pulmones y la expiración o salida de aire de los pulmones. Los pulmones son bastante elásticos, se distienden bastante bien. Básicamente los pulmones son globos que se pueden expandir para meter aire y contraer para expulsar el aire. Dentro de los pulmones tenemos una gran cantidad de tejidos que van a permitir esta expansión. No se olviden que tenemos los alveolos principalmente. Y esta expansión permite que ingrese una gran cantidad de aire dentro de los pulmones. Por ejemplo, 200 ml de aire por cada unidad de presión transpulmonar. Así que por cada unidad de presión transpulmonar, que también se mide en milímetros de mercurio, que se genere de modificación a nivel pulmonar, se genera un movimiento de 200 ml de aire. Tejido pulmonar no solo está formado por lo que vienen a ser los alveolos, no se olviden que tenemos aquí los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, así como también una gran cantidad de estructuras intercelulares que forman las membranas basales, que están formadas por elastina y colágeno. Solo que a nivel pulmonar hay mayor cantidad de elastina que de colágeno. No se olviden que el colágeno es una proteína estructuralmente más rígida, lo que provocaría que el pulmón no sea tan elástico. Así que disminuye la cantidad de colágeno y aumenta la cantidad de elastina, permitiendo que el pulmón realmente sea bastante elástico para poder expandirse adecuadamente y contraerse para expulsar el aire. Además, los alveolos son tan pequeñitos que necesitan de algo para poder mantener propiamente su estructura. Porque hay algo muy importante, las fuerzas de tensión superficial. Vean esto. No pasa nada, ¿verdad? No lo levanto. Pero si le pongo un poco de agua, ¿qué voy a generar?
voy a generar una tensión superficial. La presencia de agua ya lo levanta. Eso es tensión superficial. Lo que mantiene las gotas de agua como una gota es una tensión superficial. Esto se genera, ustedes ya saben, que el agua es una molécula que tiene un polo positivo y un polo negativo. Bueno, dos positivos, dos negativos. Y las moléculas de agua se atraen entre sí, lo que genera esa tensión superficial. Sin el agua, no pasa absolutamente nada. Pero con el agua hay tensión superficial. Entonces esto pasaría en los alvéolos. Son tan pequeñitos los espacios que la presencia de agua, y no se olviden que fácilmente puede haber agua porque hay vapor en el aire y está dentro del cuerpo donde hay líquidos. Así que los alvéolos quedarían completamente colapsados. Tiene que haber algo que mantenga abierto el alvéolo aunque haya líquido. Esos son los agentes tensoactivos. Propiamente, ese va a ser el surfactante. La tensión superficial del agua va a ser rota por el surfactante que se tiene dentro de los alvéolos, permitiendo que el alvéolo quede completamente abierto. Previene, impide lo que viene a ser el colapso alveolar. Esa tensión superficial que se va generando debido a la presencia de agua es rota por el surfactante. El surfactante es un agente activo de superficie de agua que elimina por completo la tensión de superficie de agua. E inclusive, ¿cuántas veces se han dado cuenta? Si ustedes toman su mano y la introducen suavemente en el agua, entra. Pero si tratan de golpear con fuerza, ¿qué va a pasar? No entra, ¿verdad? Golpea el agua primero, por la tensión superficial. Así que el surfactante va a eliminar eso. El surfactante se produce en las células epiteliales alveolares tipo 2, que van a recubrir partes del alveolo y que van liberando el surfactante para que los alveolos queden completamente abiertos. El surfactante está formado por un fosfolípido, la dipalmitoilfosfatidilcolina. Ese es el fosfolípido, sé que suena como un trabalenguas, pero traten de aprenderse, no tienen tiempo. Dipalmitoilfosfatidilcolina. Así como también está formado por apoproteínas del surfactante y calcio. Estos tres componentes se mezclan para ir formando el surfactante, forrar por completo la parte interna de los alvéolos y que estos permanezcan completamente abiertos. Ya que si los alvéolos no se abren adecuadamente, no ingresa suficiente aire y no hay un buen intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Si están colapsados, ya no ingresa aire y se pierde por completo el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Tienen que estar bien abiertos los alvéolos, bien abiertos para que pueda ingresar una buena cantidad de aire y además esto también permite una variación en los volúmenes que se generan dentro del pulmón. La presión pleural, que siempre va a ser negativa, nos permite que se vayan expandiendo los alvéolos y a una buena expansión de alvéolos vamos a tener una buena cantidad de aire que ingresa dentro de los pulmones, llegando a cantidades bastante amplias. Además, dependiendo de lo que viene a ser la misma caja torácica. Los pulmones se mueven donde se mueve la caja torácica para permitir la expansión y la contracción. Pero el mismo tórax nos va a generar algunas limitaciones. En primer lugar, el trabajo de la respiración. Tenemos un trabajo por distensibilidad y un trabajo elástico. Además que, como les decía, los pulmones generan cierta resistencia. ¿Alguna vez han comprado pulmón? ¿No tienen gatos? O sea, si quieren gatos solo les dan grajeas a sus gatos. Si alguna vez tienen la posibilidad, no solo de comprar pulmón, un pollo, por ejemplo, que tenga sus pulmones, es un tejido bastante suave. Solo por presionar entre nuestros dedos se deshace. Como les decía, tiene poca cantidad de colágeno y gran cantidad de elastina para permitir esa contracción y elasticidad. Pero hay una resistencia tisular, la cual la podemos ver a nivel de los bronquios, así como también la misma pleura, que es tejido fibroso y que no permite una buena expansión. Sin mencionar
que tenemos también la resistencia de la misma caja torácica. Las mismas costillas son hueso y están unidas al esternón mediante cartílago, que si bien es un poco más flexible, pero no va a desarticularse ni estirarse como chicle. Así que hay una resistencia tisular que nos impide que ingrese gran cantidad de aire dentro de los pulmones. Tenemos también la resistencia de la vía aérea. Entre más grande es un conducto, más fácil que pase el aire, pero entre más pequeño es, se necesita mayor presión. Hay una resistencia en la vía aérea. Y no nos olvidemos que a medida que nos movemos dentro de los pulmones, tráquea, bronquios, bronquiolos cada vez se hacen más pequeños, cada vez generando mayor resistencia para que pase el aire. Esto significa que dentro de lo que viene a ser el trabajo de la mecánica de ventilación pulmonar, se tiene que gastar energía adecuada para que solo pueda pasarse estas resistencias. El aire tiene que tener suficiente presión negativa del pulmón para que el aire ingrese adecuadamente al pulmón y presión positiva para que el aire salga de los pulmones. Y ya sabemos que en la respiración relajada, en reposo, el trabajo es solo para la inspiración, porque solo debe expandirse el tórax. Se relajan los músculos y la elasticidad misma de los tejidos hace que las costillas vuelvan a su posición, el diafragma vuelva a su posición, lo que comprime el pulmón y permite la expulsión de aire. Pero en la respiración forzada, el trabajo tiene que ser tanto para la inspiración como para la expiración. ¿Qué quiere decir? En respiración relajada gastamos energía para inspirar, pero no para expirar. Y en respiración forzada gastamos energía tanto en la inspiración como en la expiración. Esta energía necesaria en reposo representa el 3 a 5% de la energía total del cuerpo. Y esto va a aumentar hasta 50 veces en ejercicio intenso. A medida que aumentamos la frecuencia y fuerza de la respiración, la profundidad, vamos gastando cada vez más energía. Es por eso que pueden fácilmente cansarse y agitarse solo si hacen esto por largos periodos de tiempo. Eso les va a generar mayor desgaste físico porque estamos gastando bastante energía. 3 a 5% solo en reposo. La respiración que están haciendo en este momento está gastando un 3 a 5% de su energía corporal y puede aumentar hasta 50 veces en un ejercicio intenso. En el intenso, ejercicios suaves, moderados, puede ser un aumento de 5 veces, 10 veces, 15 veces, 20 veces más. En el ejercicio intenso, como por ejemplo, correr 1 kilómetro, bicicleta, natación, ahí se puede llegar hasta un incremento de 50 veces el gasto energético solo para la respiración, porque utiliza varios músculos. La respiración forzada, en la inspiración, diafragma, intercostales externos, así como también esternocleidomastoideos, serratos anteriores y escalenos. Y en la expiración forzada, rectos del abdomen e intercostales internos. Son varios grupos musculares que van desgastando toda esa energía. Y esta expansión y contracción del tórax nos va a generar una entrada y salida de aire de los pulmones, que nosotros los podemos ir valorando con lo que viene a ser la espirometría. Bueno, los espirómetros antiguos eran como lo que tenemos aquí, una pequeña boquilla que iba a directamente un frasco donde había agua y un émbolo con aire. Y a medida que la persona respiraba, el émbolo subía y bajaba y nos registraba la cantidad de aire. Pero ahora los espirómetros son mucho más sencillos. Son directamente un pequeño tubo con un sensor que mide fácilmente la cantidad de aire que entra y sale a través de la vía respiratoria, dándonos propiamente entonces lo que viene a ser una medición de los volúmenes pulmonares. Tenemos 4 volúmenes pulmonares. Primero, el volumen corriente. Es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante la respiración relajada. En promedio son unos 500 ml. Cabe resaltar algo importante.
Estos 500 ml están determinados para un varón adulto de 1,75 metros de altura, 70 kilogramos de peso, y joven, entre los 25 y 30 años de edad. Porque los volúmenes y capacidades pulmonares varían constantemente dependiendo de la altura, el peso, la edad y el sexo de la persona. Esos 4 diferentes componentes y variables: la altura, el peso, la edad y el sexo. Así que solo estamos hablando aquí de unos volúmenes promedio para varones de 25 años de edad que miden 1,75 y que pesan 70 kilogramos. Mayor altura, mayor peso, menor peso, hombre, mujer, e inclusive de edad, más joven, menos joven, eso nos va a generar propiamente variaciones en las capacidades y ventilaciones y volúmenes pulmonares. Estos son solo promedios. Volumen corriente, como les decía, es la cantidad de aire que entra y sale del pulmón durante la respiración relajada. Promedio 500 ml. Volumen de reserva inspiratorio es la cantidad adicional de aire que puede ingresar a los pulmones después de una inspiración relajada. O sea, inhalo, exhalo, inhalo. ¿Y cuánto aire más puede ingresar después de esa inhalación relajada? Quiere decir, ¿cuánto aire más puede ingresar al pulmón en esa inspiración extra? Ese es el volumen de reserva inspiratorio y representa unos 3.000 ml de aire. ¿Qué pasa normalmente? ¿Este volumen inspiratorio? Es el volumen de reserva inspiratorio, quiere decir la cantidad adicional de aire que puede entrar al pulmón después de una inspiración normal. O sea, tú inhalas, ¿y cuánto aire más puedes meter? ¿Cuánto aire más puede ingresar al pulmón? Ese es el volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva expiratorio. Lo mismo, pero para la expiración. Quiere decir, después de una expiración normal, ¿cuánto aire más puedo expulsar? Ese es el volumen de reserva expiratorio. Son unos 1.100 ml. Por último, tenemos el volumen residual. Dentro del pulmón y la vía respiratoria, primero, tenemos toda la vía respiratoria superior, inferior, que está compuesto por lo que viene a ser cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios. Y luego tenemos la parte respiratoria, todos los bronquiolos, alveolos, que no colapsan, quedan abiertos. Ese aire no podemos expulsarlo, porque queda abierto el bronquio, queda abierta la tráquea, queda abierta la vía respiratoria. Es aire que no puede salir del pulmón. Se conoce como volumen residual. Son unos 1.200 ml. Esos son nuestros 4 volúmenes pulmonares principales, y de estos 4 volúmenes obtenemos las capacidades pulmonares. Capacidad inspiratoria es la cantidad total de aire que puede ingresar al pulmón después de una respiración relajada. ¿Cuánto aire puede entrar totalmente al pulmón? Es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio. Estos dos sumados nos van a dar la capacidad inspiratoria, la cantidad total de aire que puede entrar al pulmón después de una expiración relajada. Luego tenemos la capacidad residual funcional, la cantidad total de aire que hay en el pulmón después de una expiración relajada. Quiere decir, la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Justo aquí. Y lo tenemos. Después de una expiración relajada, ¿cuánto aire queda en el pulmón? Que viene a ser el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Esto es la capacidad residual funcional. Capacidad vital. Se refiere a la cantidad total de aire que puede entrar y salir del pulmón en total durante la respiración forzada. ¿Cuánto aire puedo introducir y cuánto aire puedo expulsar? Es la suma del volumen de reserva inspiratorio y el volumen corriente. Todo eso. Todo el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Todo esto es la capacidad
vital. En total van a ser más o menos, tomamos en cuenta todo esto, 3.000 más 1.100 más 500. Estamos hablando de unos 4.600 ml de aire, más o menos. Y por último tenemos la capacidad pulmonar total. Quiere decir la cantidad total de aire que pueden contener los pulmones. Es la suma de los 4 volúmenes. Estamos hablando de unos 5.800 ml. Estamos alrededor de los 6 litros de aire que podrían contener los pulmones. O, como les dije, estos volúmenes son estándar para un varón adulto de 25 años que mide 1,75 y que pesa 70 kilogramos. Variando la edad, la altura, el peso y el sexo, cambian constantemente estos valores. Van cambiando los volúmenes, lo que nos cambia las capacidades. Para poder determinar el volumen residual, es ahí donde tenemos un pequeño detalle con la espirometría. Porque como es aire que no podemos expulsar, debemos calcularlo de alguna manera. Para eso se utiliza una prueba de dilución. En la espirometría le vamos a dar al paciente un balón bastante amplio, que debe tener por lo menos unos 5 litros, pero generalmente son de 10 litros, y la persona debe respirar el aire que está ahí. Solo debe respirar. Ese aire va a tener una concentración específica de alguna sustancia, de algún gas. Y como lo va a mezclar con el aire de sus pulmones, se va a diluir la concentración de ese gas dentro del balón, lo que nos determina, por prueba de dilución, con cuánto volumen de aire se ha mezclado. Le vamos a dar a la persona el balón una vez que haga una respiración relajada después de la expiración, quiere decir en este punto. Va a respirar solo ese aire, así que el aire del balón se va a mezclar con la capacidad residual funcional. Y en la espirometría normal, nosotros ya tenemos lo que viene a ser propiamente el cálculo de lo que es la capacidad, lo que es el volumen residual, el volumen de reserva expiratorio. Así que, si le quitamos a lo que viene a ser la capacidad residual funcional, el volumen de reserva expiratorio, nos va a dar el volumen residual. Ya así calculamos lo que viene a ser propiamente esta dilución. Pero ¿cómo sacamos la capacidad residual funcional? Utilizaremos un gas dentro del balón, pero tiene que ser un gas que debe cumplir dos condiciones. El gas que esté dentro del balón para respirar, número 1, tiene que ser completamente inocuo, no puede ser tóxico. Y número 2, no puede ingresar al torrente sanguíneo, porque si ingresara a la sangre nos va a alterar la prueba de dilución. Y por suerte tenemos los gases nobles. Los gases nobles no son tóxicos y además, como son gases ya estabilizados, no son reactivos, no ingresan al torrente sanguíneo. Ahí tenemos el helio, el xenón, el criptón, el argón, etc. Entonces, ¿cuál utilizamos? El helio, nada más. ¿Y cómo hacemos el cálculo? Concentración inicial del helio dividido entre la concentración final, menos 1, multiplicado todo por la cantidad total del aire que estaba en el balón. Si es de 10 litros, 10 litros. Si es de 5 litros, 5 litros. No hay ningún problema en ese sentido. Y eso nos va a dar la capacidad residual funcional. A la capacidad residual funcional le quitamos el volumen de reserva inspiratorio y ya tenemos el volumen residual. Y tenemos también un volumen pulmonar que también calculamos. Se conoce como el volumen respiratorio minuto. La cantidad total de aire que entra y que sale de los pulmones durante un minuto de respiración relajada. Es propiamente el cálculo del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Si el volumen corriente es de 500 ml y la frecuencia respiratoria promedio es de 12 respiraciones por minuto, estamos hablando de un volumen respiratorio minuto de más o menos 6.000 ml o 6 litros de aire por minuto. Vuelvo a repetir, siempre y cuando la persona sea varón de 25 años, que mide unos 75 metros de altura y pesa 70 kilogramos. Porque varía constantemente. Una persona, por ejemplo, podría tener solo un volumen corriente de 300 ml y 12 respiraciones por minuto. ¿Cuánto sería su volumen respiratorio minuto?
300 ml, 12 respiraciones por minuto. Solo 3600 ml. Y si solo fueran 10 respiraciones por minuto, solo 3000 ml. O sea, la mitad de eso. Pero no quiere decir que esté mal. Para su altura, peso, sexo y edad, esos son sus volúmenes pulmonares óptimos. Lo medimos de esa manera. Cambia, varía con la edad, varía con la altura, varía con el peso y varía con el sexo. De esa manera va variando constantemente estos volúmenes y capacidades pulmonares. Y ahí tenemos que ver lo que viene a ser propiamente la ventilación alveolar. Porque no se hace intercambio de gas en toda la vía respiratoria y los pulmones. Solo se hace intercambio de gas, ¿dónde? En los alveolos. Propiamente en las unidades respiratorias o lobulillos alveolares. Como ustedes recordarán de histología, cada bronquio se va dividiendo cada vez más hasta que llega al bronquio terminal. ¿Y de ahí que viene? El bronquiolo respiratorio, que parece un racimo de uvas, ¿verdad? Es un pequeño tronquito y que tiene una gran cantidad de alveolos alrededor. Esto es propiamente el lobulillo respiratorio. Ahí es el único lugar donde se genera intercambio de gases. No se genera intercambio en ninguna otra parte. Desde lo que viene a ser la fosa nasal hasta el bronquiolo terminal, no se puede hacer intercambio de gases. La membrana es muy gruesa. No hay suficiente espacio para que pueda pasar el oxígeno. Es muy gruesa la membrana. No puede permitir el paso de oxígeno ni de dióxido de carbono. Solo en el alveolo se va a generar. Así que el aire debe llegar al alveolo para que se pueda generar el intercambio de gases. Ahí es donde vamos a ver lo que es la ventilación alveolar. Porque no todo el aire que ingresa al cuerpo va a llegar hasta el alveolo. El aire que se queda dentro de las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y el árbol bronquial hasta el bronquiolo terminal no entra en intercambio de gases y se lo conoce como espacio muerto. Y en promedio son 150 ml. Lo que quiere decir, de los 500 ml que van a ingresar al pulmón, 150 se van a quedar en esta parte. Solo 350 ml llegan a la parte respiratoria, donde se genera el intercambio de gases. Así que, si lo tomamos en cuenta eso, ustedes conocen lo que es la hiperventilación, ¿verdad? La agitación que tienen personas cuando están en un estado de ansiedad o de estrés. ¿Cómo es la hiperventilación? Es una respiración rápida, pero es profunda. No es, sino que es. ¿Cuánto aire creen que se está moviendo ahí? Si es menos de 150 ml, ¿qué está pasando? Ese aire solo está entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Máximo tal vez hasta la tráquea. ¿Hay ventilación alveolar? ¿Qué le va a pasar a esa persona? Se va a asfixiar, porque no está ventilando el alveolo. El aire solo está llegando hasta la tráquea. Tiene que haber mayor entrada de aire. Tienen que entrar más de esos 150 ml. De tal manera que recién llegue aire a los alveolos. De tal manera que llegue aire a los alveolos. El espacio muerto, tenemos en primer lugar el espacio muerto anatómico, que es propiamente la vía respiratoria. Luego tenemos el espacio muerto fisiológico. Los pulmones, en primer lugar, si bien son bastante elásticos y tienen una gran cantidad de alveolos, ventilación, pero también tienen una gran cantidad de flujo sanguíneo. Pero cuando estamos parados, y recuerden que la presión pulmonar sanguínea es baja, máximo 25 milímetros de mercurio. Lo que quiere decir que cuando estamos de pie, hay buena cantidad de flujo sanguíneo en la base pulmonar, pero no en los ápices. Aquí puede que no haya flujo de sangre, así que llega el aire, pero no hay flujo sanguíneo. A eso se lo conoce como espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Como en esta botella.
La sangre está abajo y si llega el aire ahí va a haber intercambio de gases. Pero en el ápice pulmonar, no hay suficiente flujo de sangre ahí. Así que aunque llegue el aire, no hay intercambio de gases. No se intercambia ni el oxígeno ni el dióxido de carbono. Esos pueden ser espacios muertos fisiológicos. Pero cuando estamos echados, no hay problema. Se distribuye adecuadamente la sangre y en todo el pulmón se genera intercambio de gases. Solo cuando estamos parados, puede que por gravedad haya buen flujo de sangre en vasos pulmonares y casi nada de flujo sanguíneo en ápices pulmonares. Y la frecuencia de ventilación alveolar, tomando en cuenta, quitando esos 150 ml, nos indica que de los 6 litros que normalmente la persona respiraría, solo 4.200 ml o 4.2 litros llegan a los alveolos y participan en el intercambio de gases. Participarán en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Pero, tomando en cuenta eso, no piensen que la vía respiratoria solo sea un paso de aire. No, tiene su función la vía respiratoria. Las vías aéreas, que son lo que viene a ser propiamente nuestro espacio muerto anatómico, no solo son un conducto por el que va a pasar el aire, tiene una función muy importante. En primer lugar, tráquea, bronquios, bronquiolos, así como también la parte superior. La laringe es el límite. Todo lo que esté hacia arriba, fosas nasales, faringe, son vía respiratoria superior, y lo de abajo, tráquea, bronquio y bronquiolos, van a ser la vía respiratoria inferior. En primer lugar, tienen una función muy importante en lo que viene a ser la limpieza y humidificación del aire para poder respirarlo, porque si llega aire seco, llega aire frío o llega aire contaminado al alveolo, fácilmente se va a generar una infección, una irritación y una alteración pulmonar. La tráquea, el bronquio y los bronquiolos tienen paredes musculares que van a modificar la resistencia del flujo, porque pueden generar una broncoconstricción o una broncodilatación, modificando el paso de aire y modificando la resistencia del flujo de aire. Además, no se olviden que la tráquea, sus cartílagos traqueales son Cs, lo que quiere decir que la tráquea nunca va a colapsar por completo. Se cierra, pero no puede colapsar. En cambio, los anillos que se encuentran en los bronquios y bronquiolos son más flexibles y ahí sí se podría generar un colapso total de la vía respiratoria, deteniendo el paso de aire. Estos músculos están controlados nerviosamente por el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático abre la vía respiratoria, mientras que el parasimpático la cierra. Así que el sistema simpático produce broncodilatación, mientras que el parasimpático produce broncoconstricción. La histamina y sustancias de reacción lenta de anafilaxia pueden modificar esto, porque pueden estimular una broncoconstricción, haciendo que disminuya la luz del bronquio. Lo que habíamos visto cuando veíamos alergias, ¿recuerdan? La histamina, una broncoconstricción que disminuye el paso del bronquio, y ahí es donde aparecen las sibilancias en el asma. O, si es sustancia de reacción lenta de anafilaxia, ya no solo hay disminución de la luz bronquial, sino un colapso completo del bronquio, provocando que no pueda pasar el aire. Además, internamente tenemos una gran cantidad de mucosa y de células ciliadas que se encargan de limpiar el aire que está pasando por la tráquea. El moco captura cualquier partícula y los cilios tienen un movimiento ínfero-superior. A nivel traqueal bronquial, los cilios se mueven hacia la laringe. Están empujando el moco hacia la laringe. Una vez que llega a la laringe, sale a la faringe el moco y es completamente eliminado, ya sea por vía digestiva o cuando se genera en gran cantidad. Por ejemplo, cuando están resfriados, sienten, ¿verdad?, que se mueven las flemas, la mucosa que está dentro de la tráquea, y llega a la laringe y luego la expulsamos.
es dentro de la tráquea y los bronquios que cualquier obstrucción o irritación que pueda generarse a nivel de ese epitelio ciliado nos va a activar el reflejo de la tos. El reflejo tusígeno va a generar, primero, una inspiración profunda. Todo el aire posible va a entrar al pulmón, está haciendo una inspiración forzada, y luego hay un cierre de la laringe y una compresión torácica rápida y violenta. No solo hay presión rápida, sino en alta potencia, generando un incremento de la presión intrapulmonar. Inmediatamente se va a abrir la laringe, se abre y esa presión de aire sale de golpe, expulsando cualquier irritante u obstrucción que pueda presentarse dentro de la vía respiratoria inferior. A eso propiamente se conoce como el reflejo tusígeno. Esa es la tos. Y como se está generando una presión pulmonar, la tos puede expulsar aire entre 120 a 160 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Una fuerza bastante intensa. Y lo mismo es con el estornudo, solo que el reflejo del estornudo es en la vía respiratoria superior. Si el irritante está en vía respiratoria inferior, reflejo tusígeno. Si está el irritante, la obstrucción en vía respiratoria superior, fosas nasales, faringe o laringe, viene el reflejo del estornudo. Es exactamente lo mismo. Inspiración profunda máxima, cierre de la laringe y presión violenta del tórax. Se abre la laringe y sale el aire a presión. Eso también se debe estornudo y también expulsa el aire entre 120 a 160 kilómetros por hora. Ahora ya saben por qué les decíamos en el COVID, mantengan una distancia de 1.5 metros, porque estornudaban y tosían y las pequeñas gotitas con virus salían a 120, 160 kilómetros por hora. Llegaban bastante lejos. Por eso siempre se recomendaba distancia de 1.5 metros y todo estornudo y tos al pliegue del codo. ¿Para qué? Ese aire quede ahí, que no sea expulsado lejos del cuerpo. Por eso las recomendaciones que tenemos. ¿Y cuál es la función de la vía respiratoria superior? La fosa nasal, primero, su función es el acondicionamiento del aire. Quiere decir, la vía respiratoria superior es la primera que tiene que acondicionar el aire para que pueda ingresar al pulmón. Si bien la tráquea y los bronquios mantienen lo que viene a ser la función de limpieza por parte de lo que es el moco y las vellosidades, en la vía respiratoria superior es donde se va a limpiar la mayor cantidad de partículas del aire, donde se va a humidificar y donde se va a calentar. Esos tres procesos: calentado, humidificado y filtrado. El calentamiento se lo produce gracias a lo que viene a ser todo el lecho capilar de la mucosa nasal. ¿Qué tan fácil es un sangrado nasal? Bastante sencillo. Un pequeño toque y empieza a sangrar y sangrar. Está lleno de capilares la mucosa nasal. Estos capilares permiten que fluya una gran cantidad de sangre justo por debajo del epitelio nasal, generándonos un calentado del aire. Además, como el epitelio es bastante delgado, no solo estamos teniendo calor, se está liberando vapor de agua por parte de los capilares, generando que el aire también se humidifique. No solo se calienta, sino que se humidifica. Cuando evitamos esto, cuando se tapa la nariz en un resfrío, respiramos por la boca. Ahí no hay humidificación ni calentar, ingresa aire frío y seco hacia la tráquea. Y obviamente puede ser también aire contaminado, que no va a limpiarse adecuadamente dentro de la tráquea, porque serán las fosas nasales las que limpien la mayor cantidad de partículas. De hecho, primero tenemos una turbulencia generada, número uno, por las vibrisas, los vellos nasales. Luego, los cornetes, el sistema
turbinal de las fosas nasales. Los cornetes generan turbulencia. Provoca entonces tanto las vibrisas como los cornetes, generan una turbulencia dentro del aire que ingresa a la fosa nasal que empuja todas las partículas contra las paredes de la fosa nasal, donde tenemos moco y cilios. Moco y cilios que se van a encargar de capturar cualquier partícula. Además, el tabique nasal y la pared faríngea también van a permitir división del aire que nos ayudan a generar mayor turbulencia. Todos estos mecanismos van a atrapar la mayor cantidad de partículas. Solo van a pasar aquellas partículas que sean menores a los 6 micrómetros de diámetro. Quiere decir, solo van a pasar aquellas partículas que tengan el tamaño de una plaqueta. Los eritrocitos tienen un tamaño de 7 a 8 micrómetros. No pasarían por las fosas nasales. Solo partículas más pequeñas que un eritrocito, como las plaquetas, ese tamaño pasa a través de la vía respiratoria superior. Estas partículas luego van a ser atrapadas a nivel de la vía respiratoria inferior, tanto en la tráquea como en los bronquios. Y estos cilios, a diferencia de los cilios bronquiales y traqueales que se mueven de sentido inferior a superior, estos cilios más bien se van de superior a inferior. Empujan todo el moco hacia la faringe para que luego pueda ser eliminado. Y la mayoría de las veces pasa directamente por la faringe hacia el esófago y se va por la vía digestiva. Estas partículas que van a ser atrapadas, van a quedar atrapadas en la mucosa y con el moco van a empezar a moverse a la parte inferior de la cavidad nasal por gravedad, donde encontramos en el piso nasal grandes cantidades de macrófagos que empiezan a fagocitar todas estas partículas, eliminando cualquier posibilidad de intoxicación, contaminación o enfermedad, porque dentro de estas partículas pueden estar virus, bacterias u hongos que podrían llenarse dentro de la cavidad nasal y podrían generar alguna infección, pero los macrófagos se van a encargar de eliminarlos. A nivel de lo que viene a ser la laringe, ahí vamos a encontrar lo que vienen a ser las cuerdas vocales, las cuales para la parte respiratoria siempre van a estar abiertas, pero para la parte verbal se cierran. Este cierre de las cuerdas vocales es lo que provoca que el aire, al pasar por ellas, genera una vibración. Esa vibración entre las cuerdas vocales es lo que genera el sonido de la voz. Esa vocalización que se genera gracias a la vibración que se produce en las cuerdas vocales. No nos olvidemos que tenemos dos cuerdas vocales, las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Las falsas, que están en la parte superior de la laringe, son principalmente tejido blando, flexible, que lo único que hace es mantener un cierre para evitar que sustancias puedan ingresar dentro de la vía respiratoria. Las de abajo son las cuerdas verdaderas, tejido fibroso, denso, que se encuentra desde el cartílago tiroideo hacia los cartílagos aritenoides. Y no nos olvidemos que en esta estructura vamos a encontrar además los cartílagos cricoaritenoideos y músculos. Músculos como lo que debe ser el cricoaritenoideo lateral, tiroaritenoideo, cricoaritenoideo posterior y los músculos aritenoideos transversos, los que se van a encargar de mover los cartílagos aritenoides, provocando que se genere, en primer lugar, una separación o abducción de los mismos, abriendo las cuerdas vocales, o los van uniendo, los van aduciendo, generando que se cierren las cuerdas vocales, se vayan acercando y al acercarse van cerrando el espacio y el aire a pasar por ahí va a generar una vibración que, debido a la misma estructura anatómica que poseemos, esa vibración genera un ruido que nosotros utilizamos para hablar. Esta vibración nos va a generar propiamente lo que va a venir, la fonación. Quiere decir, esa vibración genera este sonido.
Luego viene la articulación. La articulación ya depende de la modificación de los movimientos respiratorios, linguales, mandibulares y labiales para articular las palabras. Porque solo la fonación es el sonido. Pero al modificar esas vibraciones, al modificar la apertura de la mandíbula, la lengua y los labios, cambiamos el sonido y generamos los diferentes sonidos de las vocales y consonantes que los vamos uniendo para formar vocablos, para formar sílabas, para formar palabras. Esa es la articulación. La fonación es solo el sonido. La articulación es poder transformar ese sonido en diferentes tonos, vibraciones, para generar la parte hablada, la parte de consonantes, sílabas, etc. Las letras, propiamente, y hablar. Y además, dependiendo de lo que viene a ser el diámetro de separación que tienen las cuerdas vocales, la fonación puede ir cambiando la intensidad. Unas cuerdas vocales bien cerradas es la fonación adecuada. Pero también podemos tener una abducción mínima en las cuerdas vocales, un mayor grado de abducción o una abducción ligera. Generando entonces, ¿qué? Que cambie la parte de las cuerdas vocales que está vibrando. Esto ya nos da las diferentes formas de susurros. Al susurrar, lo único que hacemos es solo mantener cerrada cierta parte de las cuerdas vocales, nada más. Esa parte es la que vibra, lo demás es solo aire. Por eso cambia la intensidad de la fonación. Y además, algo que tienen que aprender a utilizar bien, que muchas personas pueden utilizar, dependiendo de lo que viene a ser la actividad que desarrollen, la resonancia. Tenemos 3 cajas de resonancia anatómicas en nuestro cuerpo. La primera, la misma laringe, es una caja de resonancia. Luego tenemos la resonancia torácica, el sonido va a resonar dentro del tórax, y luego tenemos la resonancia nasal. ¿Por qué hablamos de resonancia? ¿Por qué estamos hablando de lo que viene a ser la necesidad de la resonancia? Porque sin la resonancia, la fonación no generaría suficiente sonido. Me refiero al volumen del sonido. ¿Cuánto se escucha? Pero si lo pongo en una caja de resonancia, ¿ahora cómo lo escucha? Mucho mejor. Eso hacen las cajas de resonancia. Las cajas de resonancia van a permitir mayor vibración de los sonidos. No por aumento de la vibración, sino que resuena dentro de la caja y genera mayor intensidad en volumen. Va a generar propiamente como una cuerda de guitarra. Si nosotros la tensamos y la tocamos, vibra, pero no genera mucho sonido. En cambio, si la vibración entra dentro de la caja de la guitarra, mayor resonancia, ¿verdad? Es una mayor resonancia. Hay que saber utilizar, por eso les digo, las cajas de resonancia, porque nos ayudan a aumentar la intensidad del sonido sin necesidad de aumentar la vibración de las cuerdas vocales, lo que las puede dañar. Un grito, por ejemplo. Y como les decía, esa resonancia se la va modificando constantemente. De hecho, esta es la voz con la que hablo constantemente. Aquí solo estoy utilizando mi resonancia laringe, estoy utilizando nada más. Nada más. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, están resfriados? Se tapan las fosas nasales, cambia la resonancia, porque ya no hay esta resonancia de la vía respiratoria superior. En cambio, si utilizo mi resonancia torácica,
Vean cuánto aumenta mi voz sin necesidad de gritar. La mayoría de los docentes utilizamos nuestras cajas de resonancia para que puedan escucharlos hasta la parte de atrás. Porque si utilizáramos la voz que utilizamos normalmente como ahora, no todos lo escucharían. Es por eso que hay que utilizar adecuadamente las cajas de resonancia. Hay que saber utilizarlas. Y las personas que las utilizan de mejor manera son los cantantes. Porque los cantantes realmente pueden proyectar su voz bastante bien mediante esa resonancia. Pero no solo cantantes, actores de teatro, por ejemplo. Están solo en un escenario a 30 metros de distancia, pero los escuchamos claramente. ¿Por qué? Porque están utilizando esas resonancias. Y como les decía, la mayoría de sus docentes utilizamos la resonancia para que nos puedan escuchar. Porque de lo contrario solo hablaríamos con nuestra voz normal. Si no nos escuchan, tendríamos que gritar. Y para gritar, tengo que aumentar la vibración de mis cuerdas vocales, las cuales ingresan en mayor tensión y podrían darnos un daño en las cuerdas vocales. Lo que pasa muchas veces cuando muchas personas gritan. Cuando gritan mucho, ¿qué es lo que sucede? Al día siguiente no se puede hablar muy bien porque, ¿verdad? Porque las cuerdas están tan tensas y están tan dañadas que no vibran bien. Por eso se genera esa lesión. Ahora, la afonía que se genera durante una laringitis, por ejemplo, eso se debe principalmente a la inflamación de las cuerdas vocales falsas, la parte de arriba. Las cuerdas vocales verdaderas son tejido fibroso, aunque se inflamen igual van a vibrar. Pero las cuerdas vocales falsas, las que están arriba y que son repliegues mucocutáneos, esos se inflaman y nos pueden obstruir la fonación. Eso es propiamente lo que pasa con la laringitis. La inflamación obstruye la vibración de las cuerdas vocales, provocando que se mantenga constantemente cierto grado de abducción, lo que genera la afonía en una laringitis. ¿Alguna duda que tengan de este tema? Este tema es más mecánico, los otros temas son más ya técnicos, hablando de lo que son presiones. ¿Una duda? ¿Una pregunta? Bien, solo nos faltan 3 temas para terminar el tema. Así que vayan haciendo ya sus portafolios. Próxima semana ya empiezan exámenes finales, primero prácticos, luego teóricos. No se esperen a última hora. Si ya les di el trabajo el anterior jueves, he visto que casi nadie lo ha hecho. Sí, pero no se esperen a última hora. Próxima semana ya tienen exámenes prácticos finales, evaluaciones finales prácticas y teóricas también ya vienen, así que son todos los trabajos ya. No se estén sobrecargando para última hora. No se estén sobrecargando. Exactamente en 2 semanas es su examen final. ¿A qué hora? Cuidado, estén llegando tarde.